Una auditoría de la Contraloría reveló que en 6 hospitales del país 1.455 pacientes no habrían recibido la atención auge y ordenó sumarios en los hospitales Soterito del Río y San Juan de Dios por posible extravío de fichas clínicas, en el Hospital Barros Luco por una serie de falencias vinculadas a las garantías auge. Bueno, esos son los hechos. ¿Cuáles son las reacciones? Parlamentarios de la Concertación van a pedir que se conforme una comisión investigadora y que la Contraloría inicie un juicio de cuentas para analizar justamente este problema. Bueno, queremos analizar esto, queremos profundizar este tema y vamos a conversar con quien es parte de uno de los diputados que ha estado en contra de esta posición de la Concertación también estos últimos días, el diputado Javier Macaya, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Germán, Paola. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir tan temprano. Ahora cuéntenos qué es lo que dice el informe de la Contraloría. ¿De dónde provienen estas lecturas tan disímiles que al final nos dejan a todos los chilenos sin saber hacia dónde mirar? Bueno, yo creo que acá hay una mala intención para revisar un informe de la Contraloría, para leer un informe de la Contraloría y darlo a conocer también de la manera que se ha dado a conocer a la opinión pública. ¿Una mala intención de quién, diputado? Mala intención fundamentalmente de los 2 diputados, además, que le han solicitado este pronunciamiento a la Contraloría General de la República, que se pronuncia sobre 6 casos ocurridos en 6 hospitales y una muestra de 3.200 personas aproximadamente. Acá el informe de la Contraloría confirma algo que viene diciendo el gobierno desde noviembre del año pasado, que fue el plazo que se autoimpuso para cumplir con el término de las listas de espera auge, y que está en línea con un informe de la propia superintendencia y que en el fondo devela algo que siempre se ha dicho, que nunca se ha ocultado. Si usted ingresa incluso a la propia página web de FONASA con el semáforo de las listas de espera auge, que hay listas de espera, en este caso cerca del 16% de las listas de espera auge, que se eliminaron en forma administrativa. Y eliminar en forma administrativa quizás la gente no lo entiende bien en sus casas y todo esto genera una polémica que para la gente que no entiende también que las garantías auge son 69 patologías que están cubiertas y administrativamente significa que cuando una persona llamada 1, 2, hasta 3 veces y no es habida, se cambia de domicilio, se va a atender al sistema privado porque quizás la espera fue para él demasiado, es eliminado administrativamente, porque evidentemente una persona que ya no está esperando no puede estar en una lista de espera. No sé si se entiende, o sea, desde la perspectiva de que esa persona no está buscando atención, no la está requiriendo, es eliminada administrativamente de la lista de espera auge, pero es un porcentaje menor, es el 16%, y que acá toda esta polémica que se ha armado quizás utilizando a la opinión pública y estos parlamentarios acá cuando hablan del tema, yo reconozco, y uno tiene que reconocer, yo soy presidente de la Comisión de Salud y a mí me eligieron para fiscalizar. Los hospitales en Chile no funcionan bien, hay un montón de patologías que no están cubiertas por el auge y la gente siente que quizás legítimamente faltan muchas cosas, y eso es evidente, es herencia de muchos años y no solamente de gobiernos de la Concertación, pero creo que es fundamental en esto mirar las cosas en perspectiva. El informe de la Contraloría, que es lo que fuimos a solicitarle ayer a la subcontralora, ratifica que las listas de espera auge se han terminado. A ver, quiero justamente, esto en pos de que usted está en su casa, porque mucho se ha hablado del informe de la Contraloría, quiero leer una parte para que pongamos esto en contexto. Dice, se observó que de las 3.273 garantías vencidas a esa fecha, 1.455 fueron exceptuadas, equivalente al 44,45% del total de las vencidas, es decir, dando cumplimiento a las garantías GES de forma administrativa, lo que señalaba, lo que implica que los pacientes beneficiados no recibieron las atenciones de salud garantizadas por la ley número 19.966. Ese es el texto que dice la Contraloría. Agrega más abajo, y ahí es donde se puede generar la suspicacia, por ejemplo, que hay incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley sobre confección de formulario de constancia, la utilización de la causal de garantía no gestionable por el Servicio de Salud, falta de cierre de casos GES y el extravío, desorden y falta de control de fichas clínicas ubicadas en el archivo principal y en algunas dependencias. En fin, claro, está la vía administrativa, pero por otro lado la Contraloría dice, a ver, aquí hay que iniciar un sumario, aquí hay fichas que se perdieron. Entonces, eso no se presta para interpretaciones en términos reales, interpretaciones que pueden ser verdaderas o falsas, en términos reales
de un hecho que se puede haber generado en los hospitales? El informe de la Contraloría... No lo dice, me refiero a las interpretaciones. Pero está bien, el informe de la Contraloría es un informe cierto y uno no tiene por qué poner en duda la auditoría que ellos hicieron, pero hay que decir dos cosas. Primero, una auditoría que se hizo a agosto del año pasado, las listas de espera a septiembre, o sea, 2 meses antes del plazo que se generó y que se puso el gobierno, que fue... 30 de septiembre, efectivamente, exactamente, 30 de septiembre del año pasado, las listas de espera que siempre se dijo que terminaron en noviembre del año pasado. Segundo, esto es una muestra muy pequeña, o sea, las listas de espera auge, cuando asumió este gobierno, llegaban aproximadamente a los 360.000 casos. Acá estamos midiendo solamente 6 hospitales y 3.500 muestras donde, y es verdad, hay temas administrativos complejos, o sea, que no esté una ficha de un paciente, no esté en las notificaciones, es algo que hay que corregir, y en eso el gobierno lo ha dicho también, el informe de la superintendencia, ahora cuando viene la acreditación de hospitales, es un antecedente que se va a tener en consideración. Lo que uno lamenta es el hito comunicacional, el hecho que tratan de aparecer 2 parlamentarios que son los mismos parlamentarios que hace 2 meses atrás estuvieron con las fichas clínicas de Daniel Zamudio exhibiéndola ante todo el país por el caso de la bacteria en la posta central, generando un tema comunicacional, acusando permanentemente al ministro de mentira. Acá nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se conformen las comisiones investigadoras que se quieran, de que se interpele al ministro, de que se pongan todas las antecedentes arriba de la mesa. Yo, como presidente de la Comisión de Salud, llevo trabajando ya 2 meses en una comisión investigadora que tiene incluso que ver con este tema de la bacteria de la posta central. Y nunca hemos tenido problemas en poner los antecedentes arriba de la mesa. El diputado Núñez y el diputado Castro han requerido antecedentes por intermedio de la Comisión de Salud que yo presido, y yo no tengo inconveniente. Lo que me parece muy mal es tratar de tergiversar comunicacionalmente un hecho. Acá es verdad que las listas de espera se terminaron, lo que pasa es que a ellos quizás les molesta y tienen una cuestión acá de odio contra el gobierno por haber cumplido un hito que era posible y que se demostró que era posible. Ahora, administrativamente se eliminaron algunos temas y eso nunca se ha ocultado, y si usted ingresa, yo creo que es un ejercicio que tienen que hacer los chilenos que se quieren informar sobre este tema, a la web de fonasa.cl, se va a dar cuenta que este semáforo del auge indica cuáles son las garantías que están en riesgo de cumplimiento, las que están incumplidas, porque hay garantías incumplidas que no se han reclamado, y también cuáles son las garantías que ya se han cumplido. Y por servicio, uno puede desglosar, entrar al servicio de la región de Valparaíso, de O'Higgins, así, muy específicamente. La duda que me queda, diputado, es que hablábamos de 16% del total de las listas de espera que no se dio la prestación. Sí. Usted explica que la prestación no se ha dado porque el paciente no fue encontrado, no fue habido, se cambió de domicilio, no contestó o se cambió de sistema. Exacto. Ese es un 16%. Y sin embargo, el informe de la Contraloría habla de un equivalente al 45% casi. Por lo que entiendo entonces que la muestra no tenía pretensiones estadísticas, porque simplemente se tomó esta muestra y se eligieron los hospitales más problemáticos, aquellos que presentan acaso más reclamos. Un poco en esa línea que nosotros fuimos a conversar con la subcontralora ayer. O sea, uno puede tratar de realizar otra muestra, y hay 2 antecedentes. O sea, hay una muestra que uno puede asumir que hay más problemas en esos 6 hospitales, pero también tiene que ver con el tiempo. Esto fue justamente 2 meses antes de que se terminaran las listas de espera auge. Acá el gobierno no anunció ni un minuto antes del mes de noviembre del año 2011 que las listas de espera auge se habían terminado. Por eso uno asume que en esto hay una utilización maliciosa de los datos y con antecedentes de parlamentarios que en el pasado ya han dado muestras también de tener problemas comunicacionales y no hacerse responsables de sus hechos y de sus dichos. Acá estos mismos parlamentarios hace meses atrás presentaron un recurso de protección contra el ministro por el tema de la posta central. Ese recurso de protección, aunque nadie lo sepa y que no ha salido comunicacionalmente tampoco publicado, se perdió hace días atrás en la Corte Suprema. Diputados, hay cerca de 31 hospitales en la pura región metropolitana, sí, y estamos hablando de 6. Exacto, y también de otras regiones. Está el Frique, está el solamente en la región metropolitana hay 31 hospitales, sí, entre los distintos servicios de salud. Es cierto que aquí hay una muestra. Es cierto que quizás acá a lo mejor no hay culpabilidad del ministro que haya dado una orden de que aquí esto hay que hacerlo de tal manera. Pero usted no descarta que eventualmente dentro de esta eliminación administrativa existan fallas donde efectivamente haya personas que se hayan eliminado sin haber recibido la atención como corresponde, que es lo que se denuncia por parte de la concertación, no en términos personales hacia el ministro, sino que lo insisto, de que efectivamente haya existido fallas, que pueden a lo mejor existir. Y no es
o sea, los errores existen. Bueno, el propio informe de la Contraloría devela algunos errores que nosotros tenemos claros que hay que corregir fundamentalmente de cara al proceso de acreditación de los hospitales. O sea, cuando tú pero eso no puede existir entonces. Pero si está dicho en el informe de la Contraloría. O sea, entonces, ¿usted quiere una persecución más hacia el ministro o hacia el sistema? Directamente hacia el ministro, y lo han anunciado. O sea, a ellos les parece muy grave que un gobierno haya logrado terminar con este número que fue puesto en una comisión investigadora el año 2007, cuando justamente el diputado Núñez era presidente de la Comisión de Salud y de la Comisión Investigadora por el tema del atraso en el auge. En ese momento se acreditaron 300.000 personas, el año 2008 con la ministra Soledad Barría, de los cuales 40.000, y con menos prestaciones auge de las que hay hoy día. Hoy día hay 69 patologías auge, en ese tiempo eran cerca de 50. En ese momento 40.000 habían sido eliminadas también de forma administrativa, porque es un procedimiento que es evidente. O sea, alguien no puede estar esperando por una atención si ya se ha atendido en otro lugar, o si ya se ha cambiado de domicilio, o ya no está requiriendo la atención del sistema público. O sea, en el fondo usted dice que la eliminación administrativa simplemente viene a constatar un hecho preexistente. Yo me salí de esa lista de espera, ya no estoy esperando, y eso es algo que hay que entenderlo. Y en un contexto, le vuelvo a reiterar, de 69 patologías, donde el sistema de atención público tiene muchas deficiencias, donde si tú tienes artrosis de cadera a los 50 años, el auge no te cubre. A los 55 sí, pero a lo mejor la gente no lo entiende y dice, mi patología hoy día debiera estar cubierto por el auge, y hay una pugna, un empuje muy fuerte de muchas enfermedades y muchos grupos de interés también, porque sus patologías ingresan en el auge, porque se sabe que tienen cobertura, y nosotros sabemos que hay un montón de enfermedades que no están en las listas de espera auge, porque no son auge, que tienen que atenderse, y que también da la percepción de que hoy día el sistema de salud público no funciona. Acá se está hablando de un tema concreto, 69 patologías, y que vuelvo a reiterar, el informe de la Contraloría en línea con la Superintendencia ha demostrado que estas están terminadas. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias.